Rubén Barbosa está con nosotros, el ingeniero Rubén Barbosa, director de la Unidad Alimentaria de Montevideo. Hace tiempo que queríamos hablar con Rubén de todo lo que está pasando por allí y no vemos, a veces no sabemos, pero que en definitiva hace que vivamos tranquilos. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día y un gusto de estar aquí. Puntual además estuviste. Yo dije a las 9 Bueno, de la mañana me fui a ser invitado con este día miércoles. Dios mío, ¿no? ¿no? ¿Está bien? Así debe ser, así debe ser. Así. Sé que los tiempos aquí son tiranos, así que bueno, hay que estar en oración. Más o menos. ¿No? Digo, todo es flexible en la vida, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Debe ser así. Vos sabés que los medios siempre dicen de que el tiempo es una variable complicada. Es una variable complicada, justamente, ¿no? E inestable. Entonces, uno además. trata de adaptarse. Muy bien. Lo suyo sí que no es tan variable. No. En este sentido, tiene una continuidad. Obviamente hay un ciclo que se está cumpliendo, pero que se encarga de la seguridad de todos los uruguayos en una parte de la alimentación, que es algo que debemos preocuparnos si no miramos mucho, y por sobre todas las cosas nos alimentamos muy mal, ¿no? Y de la producción. Exactamente. Nosotros en verdad tomamos este trabajo a partir de mayo del 2012 con la creación de una persona pública no estatal en Uruguay por el Parlamento en octubre del 2011. Se aprobó una ley, que es la 18.832, por la cual por primera vez se crea una persona pública no estatal para preocuparse por todos estos temas de la alimentación. Los cometidos que le dan a la unidad alimentaria son amplísimos. Realmente va a ser una institución que en el futuro yo pienso que va a cumplir un papel muy importante vinculado al desarrollo del país. Pero en la actualidad tenía como un sesgo, y es llevar a cabo uno de esos proyectos postergados a lo largo de tantos años, que ha sido el traslado del mercado modelo, Sí. que como tú sabes está en el centro de la ciudad, fue creado en el 37, por lo tanto ya estamos casi prácticamente a un siglo y obviamente que la infraestructura de aquella época no es la misma que se precisa para estos tiempos modernos. Además, la ciudad ha crecido y por lo tanto ahoga todo el funcionamiento logístico de la alimentación. Y como ha sucedido en otras partes del mundo, es necesario cada tanto tiempo hacer traslados hacia los perímetros de las ciudades, Claro. como sucedió en su momento con el propio mercado modelo, que se construyó en el perímetro de la ciudad. Así que entonces nosotros tomamos este trabajo como prioritario. Nosotros integramos un directorio de transición que define la propia ley en el artículo 16, con el objetivo de llevar a cabo este emprendimiento, y hemos trabajado en esta dirección. Y pensamos de que hoy el proyecto está suficientemente maduro como para comenzarlo a implementar en el periodo de gobierno que viene, cosa que estamos en este momento conversando con las autoridades electas para, bueno, buscar los financiamientos, definir los roles de lo público, definir los roles de lo privado y los plazos de ejecución de la obra. En eso estamos en la actualidad. Le ha costado un poco a la oposición, por ejemplo, entender lo público-privado, Rubén, ¿no? Y sí, lo que pasa es que hay muchas áreas de la economía en un país chico como somos nosotros, con 3 millones de habitantes, con una densidad de población baja, con una economía que por suerte ha ido creciendo y está mejorando, pero que no es una economía potente como pueden ser otros países, en donde el rol del Estado es necesario para poder apalancar procesos de desarrollo y sobre todo si los queremos combinar el crecimiento económico con la inclusión social. Entonces el Estado, como ha sido históricamente, porque el vallismo de alguna forma fue eso, en su momento del siglo pasado, bueno, hoy el Frente Amplio de alguna manera está impulsando un proceso adaptado a nuestros tiempos, pero similar desde el punto de vista conceptual, en donde el Estado tiene que tener una participación en distintos ámbitos y también en lo que hace a lo productivo. Por eso este es un proyecto liderado por el sector público, por eso se crea una persona pública no estatal, pero en articulación o en relacionamiento permanente con el sector privado, que en este emprendimiento logístico en particular cumple un rol absolutamente central, porque los actores de la logística en buena medida son las empresas privadas. Desde lo público lo que hacemos es marcar las reglas de juego, poner algunas infraestructuras de calidad y tratar de cumplir ese rol articulador entre los distintos intereses privados que naturalmente existen y además de los otros actores, de los compradores, de los productores, de los trabajadores,
que tiene que tener también su papel en esto. Por eso el directorio futuro de esta persona pública no estatal ya prevé la integración de todos los actores de la cadena de valor. Bien. O sea, desde lo público, pero también desde el sector privado. Y Rubén, ahora cómo la vienen llevando, porque imagino que deben estar creando logísticas cada poco para ir adecuándose hasta que se tenga el nuevo emprendimiento. Bueno, lo más importante que ha pasado desde el 2012 que asumimos, que nos convocó Ana Olivera, fue, bueno, por un lado que avanzamos en el estudio técnico del proyecto, se hicieron algunos ajustes importantes en la parte de ingeniería y arquitectura, y por primera vez se logró con el apoyo técnico de una consultora internacional, que en este caso se le adjudicó la consultoría a Mercasa y Mercadona, que después vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. Logramos estudiar la parte económico-financiera, o sea, la sustentabilidad económica financiera. Esto no quiere decir solo el mundo privado, porque, por ejemplo, para determinar inversiones del sector público es importante tener claro cuál es la sustentabilidad del emprendimiento a futuro. Más ahí cuando los recursos son pocos y siempre hay que optimizarlos más, ¿no? Y siempre, por suerte, en el Uruguay hay cada vez más disputa de proyectos, porque hay muchas iniciativas que se presentan y todas en un grado o en otro precisan de la apoyatura del sector público. Entonces, en nuestro caso estudiamos la parte económico-financiera, determinamos cuál era la inversión que requería el proyecto desde el punto de vista del sector público, cuál del sector privado, hicimos una propuesta y luego hicimos un llamado a expresiones de interés que cerró allá por octubre del año pasado, que realmente en muchísimos aspectos quedamos hasta nosotros mismos sorprendidos de la respuesta de las empresas. Mayoritariamente empresas pequeñas, medianas, microempresas vinculadas al sector alimentario, a los servicios que se tienen que proveer a la cadena alimentaria. Y bueno, tuvimos una demanda muy importante para el sector hortifrutícola, o sea, para el área de mercado hortifrutícola, que es el más tradicional, pero también para las nuevas áreas que se proponen desarrollar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay toda un área vinculada a la alimentación polivalente, que le llamamos nosotros, que es todos los alimentos frescos no hortifrutícolas. Hubo una demanda casi similar a la máxima oferta que nosotros teníamos para realizar. Y después en el sector logístico, nosotros teníamos previsto, en la primera etapa del proyecto según el estudio técnico, unos 75.000 metros comerciales para ofrecer a las empresas para que se instalaran y crearan sus propias infraestructuras de trabajo. Nosotros le dábamos los lotes, le dábamos la vialidad y los servicios básicos para que las empresas pudieran funcionar, saneamiento, energía eléctrica, datos, etc. Y la demanda superó los 100.000 metros. Entonces, eso es una señal. Hubo que agrandar la casa. Y bueno, y es lo que estamos en este momento, revisando algunos aspectos con la consultora para evaluar el impacto que tendría hacer una fase 1 un poco más amplia de lo que teníamos previsto. Entonces, pero yo voy al hecho, ¿no? O sea, hay una necesidad desde el punto de vista de las empresas, por algo se presentaron, por algo expresaron sus intereses, y ahora la pelota está del lado nuestro, o sea, del lado del sector público, en decir, bueno, el proyecto va para adelante, va en estas condiciones, ellos están esperando esa respuesta, pero muestra la necesidad y la pertinencia de este proyecto en Uruguay, que en otras partes ya existe, no estamos inventando la pólvora, pero para el Uruguay es una innovación, y para la cadena alimentaria uruguaya este formato de servicio logístico al estilo parque temático, parque industrial temático, es una innovación. Rubén, obviamente se ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos, porque, a ver, todo lo que tenía que ver con lo artesanal, recuerdo a María Piñeirúa como ministra de Trabajo y tratando de relacionarlo al INDA y no se cumplían con las exigencias sanitarias, y entonces había que trabajar en un montón de cosas, la cadena alimentaria no estaba tan clara, había un montón de propuestas como para agregarle valor a los productos, pero bueno, recién estaba como a veces hasta mirando Chile con timidez, y había que hacer una política nacional más que una política mirando un espejo que se podía adaptar o no. ¿Cuánto cambiamos en todo este tiempo y cuáles son las proyecciones que tenemos en adelante? En un país que se dice va a llegar a los 50 millones de personas con los alimentos que va a exportar.
y consumir. Bueno, ese es un gran desafío para el Uruguay. Como tú sabes, Uruguay hasta ahora ha crecido en base a las ventajas comparativas y competitivas que tenemos en la producción de algunos alimentos, como puede ser la carne, como puede ser los granos, como puede ser los lácteos. Ahora se incorpora todo el complejo forestal. Y eso es muy importante, porque gracias a eso es que Uruguay ha podido mostrar los avances que todos sabemos que se han producido. También es cierto de que en estas cadenas tradicionales, históricas, se han ido incorporando nuevas iniciativas que agregan valor. No hay duda, tecnología se ha incorporado mucha y se va a seguir incorporando. Podríamos poner innumerables ejemplos. Pero no es menos cierto que Uruguay requiere diversificar su matriz productiva. O sea, incorporarle a estas cadenas históricas más valor, por un lado, quiere decir que hay que intensificar el proceso productivo, incorporar más tecnología, cuidando lo medioambiental. Y ahí viene el fenómeno de la innovación y esta palabra que tanto se habla últimamente. Cómo desarrollar nuevas cadenas, o cadenas que en Uruguay tienen un desarrollo muy incipiente. Por ejemplo, una de ellas que ha impulsado el Ministerio de Industria en este periodo que está cerrando, es todo el complejo vinculado a la química, ¿no? La industria química, que en el mundo está exhibiendo desarrollos muy, muy importantes. Bueno, de la región también. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cadenas tradicionales a las que es necesario incorporarles valor y otras cadenas que hay que impulsar, desarrollar. Podríamos poner el ejemplo naval, ¿no? Que ha sido también otra iniciativa. Entonces ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en el país y nosotros pensamos, por ejemplo, emprendimientos como este del parque agroalimentario contribuyen a eso porque le damos una plataforma de trabajo que las empresas valoran mucho. ¿Por qué? Porque los costos son muy competitivos, porque hay muchos costos que se diluyen entre el total de... Usted fíjese que no es lo mismo para una empresa desarrollar logística aislada en la Ruta 5 a que integrarse a un emprendimiento donde participan 500 empresas. Claro. Hay cantidad de costos que se diluyen, cantidad de costos que son mucho más competitivos para ellos, los servicios de mejor calidad. Hay oportunidades que llegan a todos, ¿no? Y oportunidades de trabajo en común también. Claro. ¿No? Tanto para proveerse de insumos como para captar clientes. Entonces, esta es una contribución a que se puedan instalar aquí, en esta área logística, empresas tanto nacionales como extranjeras que quieran diversificar la cadena productiva en cuanto a los productos y servicios que se producen. En el área de alimentos frescos, que eso involucra desde las frutas, las hortalizas, pero también los quesos, también los lácteos, también las carnes, y no necesariamente la carne vacuna solamente, la carne aviar, la carne porcina. En el mundo uno viaja un poco y ve la cantidad de productos y posibilidades que ofrecen las empresas, y Uruguay tiene todo un camino enorme para recorrer en este aspecto. Hay que estimularlo, hay que crecer en esta área, y estos emprendimientos contribuyen a eso, porque usted los instala ahí. Después de instalarse ahí, empieza a trabajar con los distintos dispositivos que hay desde el gobierno, por ejemplo, del Ministerio de Industria, de la OPP, de la ANI, de Línea, ¿no? A tratar de establecer comunicación y contacto con ellos para ofertarles servicios y productos que el Estado o las instituciones tienen, ¿no? Oferta tecnológica, oferta de capacitación, en fin. Ahí las posibilidades, por suerte, en este momento son mucho más amplias de las que teníamos hace nada más que 10 años atrás. Y estos emprendimientos calzan muy bien para las políticas públicas que se están intentando llevar adelante, más proactivas desde el Estado, no solo esperar que vengan a demandar, sino también salir a proponer cosas, que es un poco el camino que se está recorriendo en la actualidad. Claro, porque ahí, a ver, tú nombrabas... Yo te estoy tuteando por más que vos estás con una formalidad de usted hoy, ¿eh? No, disculpe. Es la costumbre, y volvés. Es la costumbre. No, pero está bueno. Estábamos hablando de la carne, estábamos hablando de los lácteos, te agrego los vinos por ahí. Y por ahí ha habido un enorme desarrollo y la inclusión de valor agregado, la trazabilidad en el tema de las carnes, en algunos lugares también en el tema de los vinos. Digamos que en este capítulo como que Uruguay va bien. Vamos avanzando. Y está tocando los mejores mercados y está también innovando
en distintas cosas, como, bueno, en el tema de la carne, ¿no? Adecuarse a determinados mercados más exigentes y todo lo demás. En el tema granja, ¿qué más se puede? Bueno, sí, O sea, aparte del invernáculo y de tratar desafíos de que... tenemos muchísimos, porque si tú te pones a pensar, Uruguay ha desarrollado esta cadena casi que exclusivamente para abastecer al mercado interno. Ujú. Si uno descompone la cadena hortifrutícola, el sector que logra exportar aproximadamente un 50% de lo que produce es el subsector citrícola. Claro. Después, Ujú. todo lo que hace, por ejemplo, las frutas de hoja caduca, que incluyen a las manzanas, a las peras, se exporta muy poquito. En la vitivinicultura prácticamente la uva de mesa es 100% para abastecer el mercado interno. Y en la horticultura pasa lo mismo. Quiere decir que más o menos del total de la oferta, el 90% es para abastecimiento interno y hay un pequeño porcentaje que se exporta. Ahí tenemos un gran desafío, poder internacionalizar la cadena en algunos productos de calidad. Y por otro lado, esto que hablábamos antes, de desarrollar una gama de productos más orientados al mundo moderno, en donde la gente para consumirlos precisa facilitarle su consumo. Es decir, hoy la mujer está integrada en forma más plena en el mercado de trabajo, entonces hay poco tiempo para la cocina, Sí, poco tiempo para lavar, picar, hervir y todas esas cosas. Entonces todo lo que tú le facilites para que la gente consuma estos productos es bienvenido. Bien. Nosotros estuvimos el año pasado con una delegación de 40 empresarios uruguayos en Barcelona y en Madrid. Una de las actividades que fuimos a varias plataformas logísticas, por supuesto, porque tenían que ver con el emprendimiento que estamos desarrollando en Uruguay, pero también fuimos a unas ferias internacionales. El 90% de las actividades académicas, promocionales que se dan en estos eventos, tenían que ver con el desarrollo de estos productos. Esto que se llama la tercera gama, la cuarta gama y la quinta gama, claro, dentro de las gamas alimentarias. Nosotros estamos en los primeros estadios, producimos el producto fresco, pero todo lo que tiene que ver con los congelados, con los mínimamente procesados, todo lo que está pronto para que el consumidor final lo tome y lo consuma en su casa, tenemos todo un camino para recorrer. Entonces ahí tenemos un gran desafío que permite, por un lado, abastecer mejor el mercado interno, que debe ser siempre un objetivo, junto a la captación de oportunidades en el mercado internacional. Regional primero e internacional después. En eso está el mundo en la realidad. Entonces el sector hortifrutícola tiene que pensar en eso. Necesitamos una inversión de tecnología y una capacitación de la mano de obra. Sí, claro. Todos estos emprendimientos van de la mano con todo eso que tú decís. Y van con apoyaturas también en lo que tiene que ver con facilitar los procesos de incorporación de esa tecnología y la internacionalización. Por ejemplo, el trabajo que hace Uruguay 21 en este sentido es muy importante. Acaban de venir de Berlín a promocionar los productos uruguayos, ¿no? Hicieron todo el trabajo de registrar el país en Berlín. Además que comentemos que parten de una base cero. Uruguay 21, recuerdo que cuando exportaban vinos, la primera exportación murieron de cómo venían presentados los vinos. Entonces hubo que hacer todo un trabajo, ¿no? De cómo se iba a presentar, de cómo era el packing, de cómo... O sea, se viene trabajando desde cero y por lo tanto se ha adquirido una experiencia muy fuerte para llevar adelante otro tipo de experiencias como la que tú me estás planteando. Exactamente. Y bueno, ahora, me acuerdo de los primeros viajes que hicieron a Berlín, creo que iban 5 o 6 empresarios. Y ahora no tengo la lista final. Pero sé que está arriba de los 40. Estamos diciendo a esta última, estamos hablando del mes de febrero, quizás la semana, creo que la semana pasada, en donde ya no solo participa un sector, sino que hay varios sectores que comparten el lugar y hay una imagen Uruguay también. Se trabaja una imagen país, que eso también es muy importante para internacionalizar bien nuestros productos, que hay que tener claro. Uruguay es una cosita muy chiquita en el mundo. Y si no vamos a nichos de mucha calidad, es muy difícil competir con los grandes jugadores internacionales, como pueden ser los chinos, como pueden ser los asiáticos, los europeos, los norteamericanos. Entonces Uruguay siempre tiene que ir a buena calidad, a buenos productos diferenciados, y parte de eso es una imagen país adecuada.